margen. Emilio Cortavitarte, buenos días. ¿Qué tal? Buen día. Vamos allá. Venga. Despertemos, que si no... A ver, Sí. Milei y las elecciones europeas. ¿Qué me quieres decir con eso? Parece raro, ¿no? Sí. ¿Qué tiene que ver? Bueno, pues yo creo que hay mucha gente en el mundo que opina sobre la política que se está equivocando de medio a medio con la actuación de Milei, ¿no? Y voy a tratar de explicarlo. En primer lugar, toda esta historia que vivimos en la actualidad de si alguien del Partido Socialista, el señor Puente, insultó a Milei, si luego Milei cuando vino y estuvo en el acto de Vox insultó a Sánchez y a su mujer, si sigue insultándolos en apariciones continuadas bueno, en el Twitter mientras que fue hacia Argentina y en apariciones continuadas que está haciendo en Argentina. Creo que hay una cierta tendencia a plantearlo como un problema de Estado, como un problema de relaciones internacionales, etcétera, ¿no? Que ha tenido, digamos, una primera consecuencia con la llamada a consultas de la embajadora española en Argentina y demás, y, bueno, y con una intervención del portavoz del gobierno argentino en el sentido de decir que eso le parecía muy mal y que ellos no querían dar un paso en ese sentido y que había que seguir manteniendo las relaciones, ¿no? O sea, son ahora súper guays, súper majos ese gobierno, digo, no los argentinos y las argentinas, por supuesto. Y bueno, ellos han retirado a algunos embajadores, ¿no? Pero ahora parece ser que no toca con España. Bien. Bueno, yo creo que que la mayoría de opinadores, opinadoras y la mayoría incluso de programas y la manera como lo presentan muchos de los informativos es como eso, ¿no? Es como si fuera digamos, un debate entre dos presidentes que han caído, o que sobre todo uno ha caído en lo personal, ¿no? Yo creo que Milei vino a España y actuó de esa manera por dos motivos diferentes, que se pueden juntar, ¿no? Porque es un caso típico de táctica a lo largo de la historia, por decirlo de alguna manera. Es decir, a ti no te van bien las cosas en tu país, en ese país que gobiernas o que debes gobernar. En este caso, pues una buena parte del programa Motosierra que llevaba Milei con respecto, por ejemplo, digamos, a los servicios del Estado, etcétera, pues no ha funcionado, no se le ha aprobado. Continúa ahí en stand-by a pesar de los varios intentos que él ya ha hecho y de otras triquiñuelas que ha utilizado. Bien, entonces, a pesar de que hay gente que nos explica que las encuestas todavía le siguen dando como aproximadamente sobre un 50 o un poquito por encima de un 50% de apoyo, ¿no? Porque sigue habiendo gente en Argentina que considera bueno, que estos son los primeros momentos, que en Argentina, perdón, había que poner orden en la economía y que entonces, claro, eso no se puede hacer de un día para otro y que los resultados pues ya se irán viendo y bueno, este tipo de cosas. Pero bueno, las cosas no le funcionan como él hubiera querido, que era entrar con la motosierra y llevarse por delante todo aquello que él considera enemigo de la libertad y sobre todo enemigo de la economía capitalista, ¿no? O hipercapitalista. Bueno, ¿cuál suele ser la receta histórica ante casos como estos? Pues la receta histórica era crear un conflicto externo
que favoreciera tu figura en el interior y que aplegara o te trajera una buena parte de la población que se sienten dolidos por lo que consideran una injerencia extranjera en los asuntos del propio país, ¿no? Esto en otras épocas históricas anteriores se hacía hasta provocando una guerra, y pues ahora pues no hace falta, ni creo que sea la intención de Milei, pero sí provoca una guerra dialéctica en el extranjero, y en este caso en un Estado europeo que es España. ¿Por qué creo yo que lo provoca con respecto a los gobernantes o al principal, al jefe de gobierno en el caso del Estado español? Yo creo que por dos motivos. Uno, porque cuando tiene esta actuación es en el seno de un acto de Vox, no olvidemos, y por eso lo ligo también, pero lo seguiré ligando, un acto de Vox previo a las elecciones europeas con buena parte de la extrema derecha europea, y volveré sobre el tema después, y por tanto la manera de que tú, digamos, ayudes o des apoyo a tu colega Abascal es metiéndote con alguien que le puede hacer sombra en ese proceso electoral, y evidentemente alguien que le puede hacer sombra, pues en este caso, qué mejor que el Partido Socialista y el gobierno en sí mismo, ¿no? En segundo lugar, porque probablemente en estos momentos España, después de lo que pasó en Portugal, represente, digamos, dentro del marco institucional, no quiero que toméis esto por palabras mías, propias, digamos, sería la opción más a la izquierda, al menos teóricamente, en cuanto a los colores y a las posiciones de los dos partidos que integran la coalición de gobierno de España. Es, por tanto, lo que Milei llamaría un gobierno de zurdos. Vamos, total. Es probablemente el gobierno más zurdo que puede encontrar en estos momentos, por desgracia, en el mundo occidental. Por tanto, son dos buenas maneras. Una, le echo una mano a mi gran amigo Abascal, al cual saludo efusivamente y todo eso, y que vino a mi toma de posesión, etcétera. Y por otro lado, evidentemente, estoy metiéndome con un gobierno que representa todo lo contrario, no exactamente todo lo contrario, pero bastante contrario a lo que yo quiero practicar en Argentina y tal. Pero al mismo tiempo, eso significa que él se refuerza en Europa, ¿no? Es decir, que la figura de Milei, que puede ser considerada también por buena parte de la derecha y de la extrema derecha europea, pues como una figura un tanto residual en un país, bueno, por muy potente que sea, y que de hecho es Argentina, digamos, eso es Latinoamérica, bueno, ya sabéis estas convenciones, ¿no?, del eurocentrismo, es decir, Sí. el centro somos nosotras y nosotros, ¿no?, los que vivimos en Europa y en el norte de América, sin México, por supuesto, y el sur es el resto, ¿no? Entonces, en ese sentido, él, yo creo que está haciendo una importante campaña de asunción o de posible asunción de un papel protagónico dentro de la derecha occidental, de la ultraderecha occidental, y un papel que en algún momento le va a suponer pues que reciba apoyo de esos otros líderes europeos, o que reciba apoyo incluso, o que le facilite determinadas relaciones con estados europeos en los cuales pueda producirse o pueda darse que haya un gobierno de este tipo, ¿no? Y por tanto él está haciendo, digamos, esta doble jugada, ¿no? Por un lado, intentar reforzarse en Argentina como, bueno, como un líder carismático que no le tiene miedo a quien gobierna en la madre patria, y que se enfrenta con él, porque además está absolutamente equivocado desde su punto de vista. Y por otro lado, eso, jugar un papel
que ya tiene, de hecho, un papel importante dentro de la extrema derecha por ser presidente de un país con la potencia de un Estado con la potencia de Argentina, pero conseguir aún más, más nombre, ¿no?, a este nivel. Bien, ¿esa pelea le va a ir bien o le va a ir mal? Pues yo creo que a él le va bien. Le va bien en el sentido de que es alguien que ha llegado a donde está a partir de esto. Es decir, a partir del bulo, a partir del insulto, a partir bueno, de tonterías, vamos a llamarle así, o de ¿cómo te diría yo? Actitudes infantiles sin nombre, ¿no? Es decir, que Sí, extrañas en una persona... Perdón, sí, sí, no, el histrionismo también con el que sí, se ha presentado, la motosierra, las exageraciones, los gritos. Bueno, sí, te entendemos. sí, sí, todo el tema un poco pueril, como podría ser, por ejemplo, pues en una de las últimas actuaciones que ha tenido, supuestamente era un foro económico, Mm. en Argentina, y entonces él ha ido al foro económico pues a vanagloriarse de esa pelea que estaba teniendo con Pedro Sánchez y a decir que prácticamente ya tenía el match play, es decir, que prácticamente le tenía arrinconado y a punto de rendirse, que bueno, pues han pasado unas imágenes, o he visto unas imágenes donde estos señores y poquitas señoras que había que están en el mundo económico argentino reían mucho, debe ser que la economía les va de coña, ¿no? Y luego, pues eso, inventarse cosas como en vez de Pedro y Begoña, pues Pedrito y Bergoña, ¿no? Cosas así que caen en lo pueril, que podrían tener sentido en una determinada edad infantil o juvenil, en un instituto o en una escuela, ¿no? Que se hacen bromas de este tipo con los nombres o con los apellidos de los compañeros y compañeras para chincharles y todo este tipo de cosas. Es decir, una cosa realmente, por lo menos que yo creo que aquí una mayoría de la gente no entendemos, no ya el fondo de la cuestión, ¿no? Sino que bueno, que yo creo que no nos parece nada gracioso ni nada interesante desde ningún tipo de vista este tipo de insultos o de forzar la situación. Bien, hay que decir que ayer mismo su partido provocó una votación de reprobación a Pedro Sánchez en el Congreso de Argentina, cosa pues, que vamos, que dijeron que ellos no iban a subir el tono nunca más, pero y que ya estaba bien, que la cosa estaba bien como había quedado y tal, pero bueno, se ve que y ese intento de reprobación en el Congreso argentino le salió rana, le salió tiro por la culata en este caso, porque solamente consiguieron 67 votos a favor, que son los 67 votos sumados del grupo de Macri y de su propio grupo, es decir, el partido de la Libertad y no sé qué otra cosa más, que ahora mismo es el partido oficialista en Argentina, y en cambio 133 votos que no, entre los cuales, lógicamente, no solamente estaba el kirchnerismo y todas estas cosas, sino que había más diputados y diputadas también con opciones de derechas y que en su momento le apoyaron para que llegara a la presidencia, pero que ahora mismo tampoco le siguen en este juego, ¿no? Mm. Más cosas que decir de este señor y de esta estrategia, ¿no? Habría que decir que no se ha dignado en ningún momento a tener ningún tipo de relación abierta con nadie que representara al gobierno español o a ninguna otra institución por el estilo, lo cual también demuestra su categoría. Y luego lo que sí hizo fue una reunión con aproximadamente 15 señoros del mundo económico español que en general dieron más o menos el pego, ¿no?
Pero excepto Garmendia, el presidente de la COE, que al día siguiente emitió un comunicado diciendo que no estaba de acuerdo con las palabras de Milei, no en la reunión con ellos, que se supone, perdón, nadie le ha explicado, pero que se supone que era una reunión que trataba de la capacidad económica que suponía ese, perdón, el nuevo gobierno argentino. Pues bien, el repaso nos da una serie de personas no excesivamente, perdón, no excesivamente significativas dentro de la economía española, excepto el caso de Garmendia. En general, representantes de grandes empresas españolas para Latinoamérica o directamente para Argentina o para otros territorios o para América del Sur. Y también es importante hablarlo, uno de los hijos de Aznar, el Alonso Aznar, en calidad, pues no lo sé muy bien, porque cuando vi su currículum es alguien que hace negocios, pero a diferencia de los otros 14 señoros que estaban ahí, él no parece que representara en ese caso a ninguna empresa, o en todo caso a su negocio personal, me imagino, ¿no? Dicen que Bien. dicen, Emili, Sí. que es un lobby que controla Sí, claro. Aznar Sí, padre, es quien preparó sí, un sí. poco esa reunión de empresarios con Milei y claro, metió a su hijo ahí de una manera un tanto de matute, ¿no? Como tú dices, Sí. no es ningún empresario de renombre en nuestro país. Por eso quizás su presencia en el acto, no lo sé. Puede ser. Sí, seguramente como representación de su padre, que en ese momento probablemente no quería todavía vincular a la Fundación FAES, y yo le recomiendo que vaya rápido por vincular a la Fundación FAES con Milei por algo que os voy a explicar ahora, ¿no? Y que también he estado investigando por ahí. Pero volviendo, ¿no? De alguna manera, para no perder el hilo a lo que tú decías, es evidente que que el señor Aznar y su familia en general son conseguidores de cosas, Sí. de cosas económicas de alto nivel, en lo cual nosotros no vamos a poder entrar nunca, etcétera, ¿no? Y que utilizan evidentemente el renombre que pudieron haber tenido en algún momento, o su posición, pues para ser mediadores de y tal, cosa que evidentemente también hace el señor González y algún otro político que tenemos por ahí dando vueltas y disfrutando de todas las prebendas que le da el hecho de haber sido presidente del Estado español o de un determinado territorio o lo que sea, ¿no? Quiero decir que ese acto, al margen de quien estuviera allí, pues también tuvo su significación, ¿no? En el sentido de vengo a hacer negocios o quiero que Argentina haga negocios con determinadas empresas y demás. Por lo que sé y por lo que he podido leer, España es el segundo país inversor en Argentina por detrás de Estados Unidos. Por tanto, él venía de alguna manera a vender la moto de que supongo de que ahora las cosas son allí mucho más fáciles, que no hay tanta vigilancia como la burocracia kirchneriana y cosas por el estilo, y me imagino que esta gente pues escuchó agradablemente o le sonó a música celestial eso que este señor les vino a explicar. Claro, lo que no sabían es que al día siguiente, en el meeting de Vox, él se iba a despachar de una manera que se despachó. Pero bueno, era fácil de imaginar que si venía eso, pues no venía a establecer buenas relaciones con el gobierno español, ¿no? Y cuando me refiero a lo de FAES, cuando he hecho el comentario sobre FAEX y demás, es porque él ha prometido que va a volver y tiene fecha para junio, no me acuerdo exactamente qué fecha, y nada más y nada menos que va a volver a recoger el premio Juan de Mariana, de la Fundación Juan de Mariana,
que se lo han dado a él y que si entráis en su página web veréis que le tienen allí en primera instancia a toda fila con su libro en la mano y su pose, ¿no? Por eso decía yo que Aznar se tiene que dar un poquito de prisa. Bueno, no sé, me imagino que este señor pues aceptará 2 premios en un año tranquilamente, o 3 o 4, los que sean, ¿no? Pero el Instituto Juan de Mariana es un think tank de estos que se llama, es decir, un grupo de personas que se dedican a pensar y asesorar unas determinadas líneas políticas, y en este caso, pues bueno, mire usted por dónde, que no debe ser por casualidad, digo yo, no sé, pero bueno, la gente que nos escucháis decidís internamente si os parece que puede ser por casualidad. Yo le he echado un ojo, bueno, y evidentemente ya sé que es un instituto de estudios, dicen ellos, de tendencias claramente de extrema derecha, aunque son liberales, ya sabemos, y si hace falta, pues son libertarios, ¿no? Y mira tú qué casualidad, porque sobre ese tema también quería entrar. Tienen una serie de artículos, ahora luego si entráis, no creo que los hayan cambiado de cuando yo lo vi ayer, tienen una serie de artículos y uno de los artículos se llama ¿Por qué Hitler adoraba la justicia social? Bueno, lo repito. ¿Por qué Hitler adoraba la justicia social? Lo digo por si alguien estaba de pie mientras que me escuchaba y necesitaba recostarse de nuevo, ¿no? Bien, ese es un artículo que tienen, así en la primera plana según entras en su página web, y está firmado, y bueno, los otros artículos que tienen son igual de interesantes, eh, y tienen firmas personales y tal de gente pues, más o menos conocida. Supongo que más conocida en el mundo de la ultraderecha que en la nuestra, ¿no? Pero esta justamente está firmada por la Foundation for Economic Education, que eso traducido y mejor pronunciado, pero bueno, traducido al castellano, sería la Fundación por una educación económica. Sí. Bueno, pues que bien, ¿no? Que vale. Sabéis que llevan años diciéndonos que la educación económica es muy importante, que hay que meterla en las escuelas, que los niños y las niñas tienen que saber para qué sirve ahorrar, que tienen que saber comprar, que tienen que saber invertir. Y bueno, yo he visto auténticas barbaridades y mamarrachadas en supuestos programas sobre educación económica en algún instituto en Cataluña, y tengo un buen amigo que hizo un artículo bastante demoledor al respecto del tema. Pero bueno, esta fundación de origen estadounidense pues escribe aquí, ¿no? Y ya os podéis imaginar la tendencia de esta fundación de origen estadounidense tan preocupada por la educación económica, no por la otra. ¿Y por qué se puede hacer un artículo tan bestia como ese, ¿no? Tan bestia. Es decir, es un artículo en que amparándose en bulos, medias verdades, mentiras, mentiras absolutas, etcétera, vienen a decir de alguna manera que Hitler, cuando subió al poder, quería instaurar un sistema en el cual pues digamos, las diferencias de clase de alguna manera se medio anularan o no se vieran de tal manera, y entonces pues que gente de las clases populares pudiera ascender a partir del partido nazi, etcétera, a escalar puestos en la sociedad y tal. Y eso, según estos, es la justicia social. Y por tanto, pues no es la justicia social no es ni un invento o una propuesta de las izquierdas a lo largo de la historia, e incluso de la Iglesia Católica en los momentos, digamos, más progresistas, sino que es un invento del nazismo, ¿no? Con lo cual, ¿cómo te van a llamar nazi a ti si tú estás diciendo eso? ¿Y por qué me refiero a esto? Porque a mí, más grave que todo el tema de los posibles, bueno, de los insultos imposibles a Sánchez y especialmente
a su pareja, porque además empezó por ahí, es decir, él habla de la cobardía de Sánchez, pero él es un machirulo que en primer lugar empieza a hablar mal de una mujer a la cual no conoce y de la cual no tiene más que los datos que le hayan podido pasar. Imaginaros quién en la oreja, ¿no? Y además una persona pues que en todo caso hasta el momento no ha sido ni tan solo implicada, ¿no? en un posible caso de corrupción. Pero bien, es decir, él empieza con eso y todo eso, como vivimos y lo hemos repetido aquí muchas veces en esta sociedad del espectáculo y en esta política del espectáculo, parece que es lo más lo más rimbombante, lo que más debemos seguir, como además evidentemente viene y yo creo que él lo utiliza a partir de esos 5 días de reflexión de Sánchez y demás, y le llama cagón porque se escuda detrás de su mujer y todo esto, que me parece, vamos, me parece absolutamente aberrante. Quizás, no, y sin quizás, quiero decir, no ha habido el que yo creo el merecido análisis de, aparte de las burradas que dijo, de las tonterías que hizo y de los exabruptos que lanzó por su boquita, analizar cuál fue el eje de su intervención, si es que hubo un eje, porque es difícil con una persona así que exista un eje, pero sí hubo sí tuvo una intervención que ha sido reproducida en algunos momentos y seguida por muy pocos analistas políticos y creo que por muy pocos políticos también, exceptuando 2 o 3, que fue cargarse el tema de la justicia social, ¿no? Y que decir que, y vino a decir, cosa que también aquí ya había dicho Díaz Ayuso, con lo cual os podéis imaginar que leen a los mismos, a Steve Bannon y a otra gente, y se deben leer entre ellos mismos, porque Milei ya tiene un libro que se llama lógicamente, pues capitalismo o comunismo, una cosa por el estilo, una cosa así. Entonces, claro, él vino a decir que cualquier gobierno, que cualquier postura de zurdos, ¿no? Que defendiera un mínimo, ya no una justicia social absoluta en el sentido de un proyecto comunista o comunista libertario o lo que fuera, sino una mínima justicia social era era un planteamiento de personas fracasadas y de personas que odiaban a las que tenían éxito, ¿no? Y que ese odio hacia las personas que con su propio esfuerzo y con su sangre y sudor y lágrimas, etcétera, han conseguido situarse en la vida, quiere ser arrebatado por estas tesis que normalmente utilizamos los zurdos y las zurdas para plantear que puede existir un mundo mejor basado en mayor igualdad, en mayores posibilidades al margen de la cuna en la que uno nazca, etcétera, etcétera, ¿no? O de las oportunidades que le pueda dar la vida y que tome, que en muchos casos también son bastante aleatorias, ¿no? Y no provienen de un análisis súper intencionado de la realidad y cogerte la mejor hora del surf y todo lo demás para pasar a ser una persona de alto interés desde este punto de vista, ¿no? En la sociedad. Bien, yo creo que ese tema es un tema que debería haber dado para mucho. Creo que ha sido un error, que sigue siendo un error, eh, por parte de la gente que se está oponiendo a Milei, en el sentido que sabe que Milei está intentando hacerle la campaña no precisamente a Feijóo, sino por supuesto al señor Abascal y de paso a toda la extrema derecha europea. Creo que es un error por parte de las izquierdas no haber entrado más a tope con este tema y no seguir a tope con este tema, ¿no? Porque evidentemente esas son las cosas del comer de la gente, las cosas que marcan la diferencia entre vivir de una determinada manera o vivir de otra. Esas son las diferencias que al final pueden tener o no los gobiernos, y no solamente los gobiernos, sino las sociedades, ¿no? Y es evidente que el proyecto que Milei
está planteando, que es un proyecto al que seguramente, por supuesto, se uniría Vox, pero probablemente también bastante gente dentro del Partido Popular, es un proyecto que, bueno, pues eso, que no contempla determinadas seguridades, que no contempla determinado apoyo a la educación o a la sanidad o en general a los servicios públicos, que, que o bien no aumenta o bien rebaja las pensiones, que no tiene en cuenta los salarios medios de la población, ni los procesos de negociación salariales, etcétera, ni entra dentro de si debe controlar o no debe controlar el precio de la vivienda, porque ya le parece bien que sea el mercado el que de una manera lleve esos precios, no solamente esos precios, sino cualquier otro precio del consumo hacia donde tenga que llevarlos, que evidentemente siempre es hacia el máximo beneficio de unos pocos. Entonces yo creo que ahí era y sigue siendo el tema fundamental, ¿no? Y bueno, y hay unas elecciones europeas, y este tío, yo creo que ha venido, perdón, este señor presidente ha venido a influenciar sobre esas elecciones europeas. A mí no me cabe la menor duda, y especialmente a influenciar en España y a recoger sus frutos en su momento en España y en Europa. Creo que, y más en un momento en que generalmente estamos recibiendo toda una serie de inputs, a veces de los propios partidos políticos de centro y de izquierda, pero a veces también desde los propios medios de comunicación, digamos, entre comillas, bien intencionados, ¿no? En el sentido de que hay que participar en las elecciones europeas, porque mira tú la que se viene, parece que no es aquí, pero que en otros lados, que hay otros países europeos donde la extrema derecha puede sacar muchos votos, y eso va a crear un problema en determinados aspectos, ¿no? La inmigración y la cultura, la libertad de las mujeres, etcétera, etcétera. Todo este tipo de cosas que yo creo que nuevamente se comete el mismo error, ¿no? Que es basar todo esto en el tema del miedo, ¿no? Y vendrá esta gente. Y claro, si viene esta gente, ¿qué vais a hacer? Pues vótame a mí, que ya me conoces, ¿no? Que soy zurdo pero poco, ¿no? Que soy... Y creo que este es un grave problema en general de la socialdemocracia, y es un grave problema también de otras opciones que giran alrededor de la socialdemocracia y que en determinados momentos no plantean, y en momentos clave, ¿no? Como puedan ser el tema de las elecciones europeas, que tanto les interesa, no plantean de una manera clara la confrontación de ideas y de proyectos, ¿no? Y sobre todo la confrontación de realidades, ¿no? Porque yo creo que esto es fácilmente desmontable, ¿eh? Es decir, Milei habla de que la justicia social tal. ¿Qué está haciendo Milei en Argentina? Es decir, ¿cuánta gente ha ido al paro desde que está? A cuánta gente de la administración pública no les ha renovado el contrato, qué pasa con las pensiones en Argentina, qué tal. Es decir, que es fácilmente confrontable si se tiene la voluntad de confrontar, ¿no? Y por tanto, esa sí que puede ser una manera de llevar a la gente hacia otros caminos, que a veces muchos políticos piensan que es peligroso porque al final la gente se lo cree y luego lo exige, ¿no? Pero claro, seguir en el dislate este de quién dijo la primera cosa y quién dijo la segunda, y si entre estos dos y las mujeres nos gustan más estos o nos gustan más los otros, o nos caen más simpáticos o tal, pues yo creo que es un tremendo error. Es un error político que a mí me parece muy grave, que es un error político que no solamente está pasando en la confrontación con Milei, sino que creo que lo que pasó ayer en el Congreso español nos demuestra un poco de lo mismo, ¿no? Es decir, claro, se puede, de hecho, después de los 5 días de reflexión,
Sánchez salió con aquello de que había gente que no hacía política, que solamente creaba fango y todo lo demás, y bueno, y es cierto, ¿eh? Pero lo que hace falta es que la gente que hace este tipo de críticas utilice todos los instrumentos que le facilita la política institucional y especialmente el Congreso para decir cosas diferentes, ¿eh? No para entrar en usted qué me va a decir a mí si usted tiene a no sé cuántos en prisión y no sé qué y tal, ¿no? Entonces, bueno, decir una cosa diferente es, por ejemplo, lo de Palestina. Eso puede ser una manera de plantear una política europea diferente, porque evidentemente hasta ese 28 de mayo en el cual España e Irlanda, creo que Eslovaquia se ha unido a última hora y Noruega, Noruega. sí, reconozcan el Estado palestino, pues serán 8 y 4, 12 de los estados europeos. Y me refiero a los estados europeos que forman parte de la Unión Europea, que si no recuerdo mal son 27 o 28. Es decir, Vale. Pero ha estado bien que, por ejemplo, recordara en alguna de sus intervenciones Sánchez, cosa que aquí ya se había dicho y habíamos recordado, que hay 140 países en el resto del sí, mundo que sí, reconocen claro, el claro, Estado de Israel. claro. Porque aquí siempre estamos pensando que somos eurocentristas en los países importantes de Europa que reconocen el Estado de Claro. Palestina. Y hay 140 países en el resto del mundo que ya lo reconocen hace mucho tiempo. Ha estado bien que se Sí, sí. dijera, aunque algunos ya lo sabían y me imagino que mucha gente, pero ahora quizás otros no. Estoy de acuerdo contigo, que la idea se puede aprovechar de lo que ha sucedido con Milei, pasar ya de la motosierra, de si se tomaba sustancias, de si es un Claro. tipo raro, si dice tonterías, a confrontar ideológicamente, dialécticamente, por las propuestas, los resultados que le están dando a él en su país y, las otras propuestas y los Sí. resultados que se están obteniendo, que no son nada del otro mundo para tampoco tirar cohetes, pero comparando no tiene nada que ver. Es decir, que Efectivamente. no son totalmente Sí, sí. diferentes. Bueno, no sé si quieres añadir algo más sobre esto. No, porque se nos va el programa. Pues eso, pues le vamos a poner aquí un poco de música para que no Muy se oiga bien. el programa, ¿vale? Vale, hasta luego. Bien, y después de esta música nos quedan como mucho 10 minutos, no llega, Emily, para que lo veas. Sí. Y nos dices que, a ver si lo he apuntado bien, en España no hay lawfare. Sí, claro. Es un poco antiguo este tema, ya estaba superado, lo del Sí, lawfare. estaba superado, pero como siguen insistiendo, ¿sabes? Siguen insistiendo en que lo hay, yo voy a tratar de demostrar que no lo hay, No ¿vale? creo que vayas a demostrar eso, pero en fin. Bueno, es Tú una mismo, ironía que yo creo que la gente que me conoce pues ya pues sabe mira, que lo que voy a hacer es un poco lo contrario. Entonces, voy a poner unos ejemplos así en esos 10 minutos que nos quedan, pero que como nuestras oyentes y nuestros oyentes, nuestro público es muy inteligente, seguro que sabrá captar y apreciar en su alto contenido, ¿no? vamos allá. Vamos allá, ¿no? Podríamos empezar por no hay lawfare sobre el tema de la ley de amnistía, podría ser un caso. Y entonces, ¿cómo lo demostraríamos? Pues lo demostraríamos por la diligente actuación del señor García Castellón, que ayer convocó a 11 imputados, según él, en el posibles imputados de terrorismo por el tema del tsunami en Cataluña durante el tema del Procés y especialmente el 2017, para que se desplazaran a Barcelona y fueran interrogados por él a través de videoconferencia y les daba como marco la audiencia de Barcelona.
Evidentemente, solamente fue una persona que actualmente sigue viviendo en Cataluña y que, bueno, que tiene, bueno, vete a saber lo que García Castellón podía hacer con eso, pero que tiene una acusación de las más débiles, ¿eh? Por supuesto, no ha asistido nadie de la gente que está ahora mismo fuera del Estado español y tampoco nuestro querido amigo Jesús Rodríguez, periodista de La Directa. Bueno, esta mujer ha decidido no contestar a las preguntas de la Fiscalía ni a las preguntas del juez y únicamente contestar a las preguntas de su abogada. Y bueno, la cosa ha acabado aquí, es decir, ha salido por su propio pie, afuera había bastante gente esperándola de las diferentes tanto organizaciones independentistas como no independentistas, porque esto también afecta a organizaciones que no son independentistas y afecta, de hecho, a la libertad de expresión y al derecho a expresarla mediante manifestaciones, etcétera. Y bien, yo me imagino que todo el mundo, pues un poco como primera conclusión, todo el mundo tiene claro que García Castellón ha hecho eso un día como hoy, a poco tiempo de que empezaran a pocos días de que se apruebe la ley de amnistía, que parece ser que será el 30 de mayo, pues porque es un juez diligente y porque él tiene una agenda que cumple, ¿no? Y la lleva para adelante porque esto es lo que hay que hacer y la justicia es igual para todo el mundo. En el mismo saco, o si queréis ranking, puedo situar al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que había iniciado una investigación sobre dos diputados y una diputada de diferentes partidos independentistas, diputados en el Parlament català, y que llevaba con esa investigación unos cuantos meses, pues ha decidido así un poco de prisa y corriendo, comunicándolo de aquella manera, no de una manera rápida, a estos tres exdiputados y exdiputada a un juicio oral el 24 de mayo. ¿Para qué nos vamos a andar con tonterías, ¿no? Entonces, pues el 24 de mayo, que es 6 días antes de que probablemente se apruebe la ley de amnistía y que, por tanto, las presuntas acusaciones sobre estas tres personas pues quedarían contempladas dentro de los casos en los que afectaría la ley de amnistía, pues ese Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que no suele ser muy rápido, como la mayoría de tribunales superiores, ¿no? Porque tienen casos muy, muy interesantes y muy complejos y les llegan cosas después de haber, pues en este caso pues no han tenido una especial diligencia y han decidido pues que lo hacían antes del 30 de mayo y nuestras queridas oyentes y nuestros queridos oyentes pues convendrán conmigo pues que esto es como se hace justicia y punto, y que no tiene nada que ver con intentar hacer algo o tener algún tipo de sentencia o alguna cosa o empezar a estudiar una sentencia pues antes de la ley de amnistía. Y ahora voy a pasar a un segundo ranking, ¿no? Que son elecciones europeas, a quién le pueden perjudicar y cómo se comportan los jueces. Y lo voy a hacer partiendo de dos casos diferentes y tres temas, ¿no? El primer caso sería el caso del señor González Amador, más conocido por ser el novio de la señora Díaz Ayuso, que tenía juicio el lunes pasado por su tema, es decir, por su posible fraude reconocido, según creo, por él mismo y por sus abogados a la Hacienda, y que llegó medio disfrazado, etcétera, con un cambio de look y una peluca, dicen algunos, etcétera, y entró y salió rápidamente porque la juez, creo que en este caso era una juez, entendió que había problemas técnicos y por un lado, y que por otro lado había 5 testigos que estaban ausentes. Mire usted por dónde, ¿sabes? Y que entonces pues había que retrasarlo. Pero claro, en este caso se ve que ella tenía más juicios y tal, y lo ha dejado para junio.
para después de las elecciones europeas. Eso Es una casualidad, ¿no? casualidad, sí, Pues vaya. claro, Es un mientras que martes. arreglan los problemas técnicos, se localizan a los testigos y tal. En cambio, el señor González Amador ha denunciado a 2 fiscales o a que sea, o a que un tribunal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, mire usted por dónde, que es un tribunal que también eligen los partidos políticos que están en el Parlamento de Madrid, qué casualidad, y que ahí sí que parece que lo podemos aceptar. Pues una sala del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha aceptado su denuncia basada en su planteamiento, es decir, la denuncia era que unos fiscales o que la Fiscalía de Madrid había sacado un comunicado desmintiendo a todos los efectos, bulo del señor Miguel Ángel Rodríguez. Entonces, eso a González Amador le ha puesto fatal y es una muestra de lawfare, evidentemente, por parte de la Fiscalía, y todo y que el fiscal general se ha hecho cargo del tema y ha dicho si hay que mirar a alguien, me miráis a mí y demás, pues el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha decidido que coge ese tema a trámite y ayer mismo pues recibió al señor González Amador, que esta vez no venía disfrazado ni nada de eso, venía tranquilamente con su abogado y pudo pasar por en medio de los medios de comunicación y de la prensa, esta vez sin ningún tipo de problema porque digamos que el asunto era contra o con una posible contra la Fiscalía General del Estado. Bien, tampoco nos parece que esto tenga nada que ver con el lawfare. Y por último acabamos con el tema de la señora Begoña Gómez, que como sabéis, y me queda un minuto y lo voy a acabar rápidamente, como sabéis hay un informe de la UCO. La UCO es un servicio de investigación de la Guardia Civil, esa Guardia Civil tan nuestra, tan española, tiene un informe contrario diciendo que esta señora, que han hecho las investigaciones pertinentes de las supuestas acusaciones periodísticas y que no hay nada que tenga que ver con lo que esos periódicos han dicho. Y por otro lado, la Fiscalía también es contraria, pero vamos, ya sabemos que la Fiscalía es de su marido, ¿no? Entonces, ¿qué ha hecho este juez? Pues este juez ha vuelto a ser diligente, como deben ser los jueces, menos la jueza esa que lo ha dejado para junio, y ha citado a 6 supuestos testigos en estos días. Vamos, en medio de la campaña europea, ¿no? ¿Para qué vamos a andarnos con tonterías, ¿no? Si la justicia funciona al margen, absolutamente al margen de estas cosas. Esos Y testigos nada, son empresarios, ¿no? 6 sí, empresarios. sí, son empresarios con los que ella supuestamente ha hecho negocios y que esos periódicos, por llamarlos de alguna manera, esos medios de desinformación plantean que es con los que ha tenido ese trato de Sí. favor y de interés, etcétera. Y bueno, pues aquí acabamos y yo espero que la gente que nos ha escuchado se haya dado cuenta de que en este país pues no hay lawfare, Bueno, para nada. y de coña. Y Bueno, coña. pues lo dejamos aquí. Muy Hablamos bien. la semana que viene, que habrá más de lo mismo o cosas parecidas, O incluso cosas mejores. o incluso mejores. Pues eso. Emily, que vaya bien, que haya salud Venga, y hasta la próxima. hasta la próxima. Mucha salud a todas y a todos. Gracias.